Bien, de regreso con más aquí en Sábado al Día, tiempo de la Conexión X, y como habíamos prometido, nos acompaña en esta ocasión una persona sumamente especial para los dominicanos y mucho más para el deporte, por lo que ha representado. Fue símbolo de motivación para muchísimos jóvenes, como nosotros incluso, que en algún momento estuvimos inmersos en el mundo de baloncesto y veíamos ese crecimiento y veíamos las expectativas que se creaban a su alrededor cuando estaba por allá con el St. John's College. Entonces uno esperaba ese gran salto, claro, muy niño, ¿verdad? La memoria es muy poca sobre aquello, pero sí está esa trayectoria y sí está el trabajo que sigue haciendo en favor del baloncesto actualmente. Luis Felipe López está con nosotros. Hermano, ¿cómo estás? Así, tiempo de pandemia. Sí, cómo no. ¿Todo bien? Todo bien, gracias Señor. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Algo que siempre me motiva porque he estado en tantos programas, pero cuando llego aquí a Santiago es algo mucho más emocionante porque sé que le estoy hablando a la gente que me conoce de corazón. Fui criado y nacido en el Sánchez Libertad, pero como dominicano que soy al fin, siempre he representado a la ciudad de Santiago. O como yo siempre le digo a la gente, no, los campesinos, yo soy campesino. Así es, y nos consta que siempre que se hablaba de baloncesto y se hablaba de Santiago, había que llegaba a la cabeza necesariamente Luis Felipe López. Estabas en Estados Unidos ayer y llegaste México. en la tarde. ¿Cómo te pareció el tema del tráfico ahora, ese cambio quizás del tema del tráfico? Estaba en México porque estaba en México. en México todavía soy parte de lo que es embajador de la NBA. Okay. De la NBA, que es para el Juego de Estrellas que ocurrió este fin de semana. Normalmente lo que ocurre es que vamos a los juegos y hacemos una gran variedad de eventos comunitarios en la ciudad que se juega el juego, pero por la pandemia el juego se jugó en una burbuja. Pero sí tuvimos actividades en diferentes ciudades clave que tiene la NBA, y México es una de esas fundamental. ciudades. Sí. Como embajador de la NBA, y por eso dije en la presentación que más allá de los números que pusiste, los aportes que sigues haciendo al baloncesto, desde ese trabajo en el NBA Care, es muy significativo. ¿Cuáles son los países que te corresponden de Latinoamérica o es toda Latinoamérica? Bueno, como soy el único que habla español, yo soy uno de los embajadores de Dikembe Mutombo. Es algo más mundial. Tiene mucha influencia en África, Mutombo. Sí, por eso. Bob Lanier también fue uno de los embajadores que me tomó debajo de sus alas y me ha ayudado tanto por muchos años. Y Ruth Riley es una jugadora de la WNBA, cual me encanta porque la diversidad que tiene la NBA y la inclusión que tiene la NBA con diferentes jugadores. Y es algo que muchos jugadores pasados, muchos jugadores que han jugado en Juegos de Estrellas, a veces se han cuestionado y que como, Luis Felipe, pero ¿cómo tú conseguiste ese trabajo? Y esto ha sido una situación que yo desde que llegué a la NBA siempre me mantuve haciendo actividades comunitarias, eventos comunitarios. Cuando llegaba aquí a la República Dominicana, me recuerdo estando en mis mejores momentos, hacía viajes a los campos, a Puerto Plata, y hacía clínica a la misma capital. ¿Siempre tuviste esa motivación? Sí, porque al ser el único hispano en aquellos tiempos, es fácil identificarse con la comunidad hispana, latina de los Estados Unidos. Yo creo que eso motiva a uno de ser un eje para una bujía para que muchos de los latinos que en aquellos tiempos soñaban en ser basquetbolistas puedan tener como ese roce con una persona que soy humano igual que ustedes. Cuando hablas de inclusión, y me voy a aquel tiempo en el que nosotros te veíamos tratando de establecerte con los Timberwolves y también con los Wizards en la NBA, y pensamos en el momento que vive la República Dominicana en el baloncesto de la NBA actualmente, pienso que esa inclusión por la que ha trabajado la NBA ha logrado sus objetivos. Sí, no, o sea, yo recuerdo que wow, Luis Felipe López, un dominicano en la NBA. Y ahora hablamos de dominicanos en la NBA con mucha abundancia. Y si no en la NBA, en proyección desde el college y en el draft y todo eso. Yo creo que eso fue uno de los puntos más importantes de yo ser un pionero, podemos decir, en lo que es el baloncesto en Latinoamérica. Porque yo recuerdo ser la única persona latina en muchos lugares, en muchos torneos. ¿Entiendes? Y a veces uno necesita esa voz latina que se haga resonar, porque cuando hay una voz latina,
no solamente viene la voz, pero viene la cultura, la salsa, el merengue, todo eso, que nosotros traemos como esa chispa a cualquier situación. Y obviamente esa inclusión que veamos ahora en la NBA, no solamente ha incluido los jugadores, pero ha incluido una comunidad de patriotas que sigue la NBA, no solamente a nivel de lo que son los países del Caribe, pero Argentina, los españoles, Puerto Rico, etcétera, etcétera, se han incluido a una cultura de baloncesto que ya no es algo imposible. Y no solamente los dominicanos que llegan a la NBA, que es algo supremo, sino la gran cantidad de dominicanos que son drafteados. El hecho simple de ser drafteado por un equipo de la NBA, yo pienso que es sumamente importante. Eso fue algo que abrió mucho más la puerta. Porque lo que sucede es que cuando tú eres un jugador que eres drafteado o escogido en la primera ronda, eso significa que en el mundo del baloncesto, en ese preciso momento, tú eres uno de los 30 mejores jugadores de todo el mundo. Y tú estuviste en el 28 en el lugar, 24, cuando te escogió San Antonio. En el 24. Viendo nosotros aquí las referencias en internet, para salir un poco más de la NBA e irnos más a ti, y hablando de ese proceso en el que buscabas llegar a la NBA, muchas expectativas, incluso fue icónico el momento en el que la revista Sport Illustrated te sacó en su planilla, en su primera plana. Y vemos algo aquí que dice, ahora, o mucho más reciente, me voy a reservar el nombre de la fuente porque no viene al caso, pero dice Luis Felipe López, el Jordan latino que como que se destruyó a sí mismo o que no se superó a sí mismo. Cuando tú lees un tipo de titular así, ¿qué tú piensas? ¿Qué era eso que debías de superar? No, mira lo que sucede. Para muchas personas, tú tienes tu mundo, tú tienes tu ideal de lo que otra persona debe de ser. Sí. ¿Entiendes? Ya ahí mismo está el error. ¿Entiendes? Tú tienes que vivir tu mundo por donde te conviene más. Entonces lo que sucede es que muchas personas ponen expectativas en otras personas porque eso es lo que ellos quieren ser, eso es lo que ellos quieren ver. Es como tú ves una película y que en la película, al final de la película, maten el protagonista. No te va a gustar la película, aunque esa sea parte del guión. Sí. ¿Entiendes? So, para mí es algo que sí yo entiendo que había una expectativa grande porque cuando te ponen el nombre de Jordan dominicano, eso es mucho. ¿Qué significa eso? Que la expectativa es de ser Jordan, ¿verdad? Ahora mismo tenemos la situación con LeBron James. LeBron James, ¿qué es mejor de LeBron James o Michael Jordan? LeBron James va a romper todos los récords que pueda haber en la NBA. Pero Michael Jordan hizo un legado que quizás... Hizo un legado que es diferente. Sí, muy distinto. ¿Entiendes? Una época distinta. Siempre va a haber ese debate de que, ¿quién es mejor? ¿Quién es mejor? Jordan, icónicamente, Jordan va a ser el mejor jugador de todos los tiempos en la NBA, icónicamente. Porque, ¿qué tiempo hace que Michael Jordan se retiró de la NBA? Pero tenemos jóvenes en estos momentos que ni saben quién fue Jordan, nunca lo vio ver, no sintieron esa emoción. Es el jugador favorito de ellos, es así. sin verlo jugar. ¿Por qué? Porque tiene una marca de tenis, que esa marca de tenis es la más importante a nivel de lo que es zapatillas. Cuando estábamos en esa etapa de los 90, mediados de los 90, acaparaste la atención, creaste un revuelo en esa parte este de los Estados Unidos por estar en esa zona, Nueva York, New Jersey, todo el este se identificó con ese latino, por la influencia de latinos que hay en Estados Unidos. ¿Qué pasaba por la cabeza de ese joven Luis Felipe López en ese momento? Porque me dijiste una cosa en las expectativas que tenía el otro, pero en tu cabeza, ¿qué había en esos momentos? Mi expectativa era llegar a la NBA. No había otro. O sea, yo tomé el camino más largo, más fuerte, cogí mucho más trote, porque tuve la oportunidad de irme a una temprana edad a la NBA, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque yo tengo una fuente de una familia, el cual es mi fuente de información y de donde yo me guiaba. Recuerda que yo tenía solamente 17, 18 años. Yo no iba a hacer una decisión personalmente sin incluir la familia. Y mi mamá es una profesora de 25 años. ¿Entiendes? Cuando tú tienes una madre que es una profesora de 25 años, lo primero que ella te va a instruir es por la educación, el cual yo me siento más que agradecido de que esa fue la decisión, porque por esa decisión no solamente llegué a cumplir mi sueño, pero también estoy viviendo los sueños que quiso mi madre para mí. Tú te sientes satisfecho y es lo importante. Yo voy a decirte algo sobre el tema de la formación. Escuchen esta anécdota. Trabajando en un restaurante aquí en Santiago cuando llegué, me tocó atender a Luis Felipe López. Y llegaste con un grupo de muchachos, amigos, amigas, y naturalmente era hora de la madrugada, al parecer estaban compartiendo unos tragos y eso. Y con la alegría, la gente se pararon después que comieron, se fueron. Luis Felipe López, señores, agarró su silla
y la puso donde iba. Y yo le dije, pero ven acá, ¿y cómo este tigre hace esto en medio supuestamente de la contentura y la alegría? Disciplina, señores. Y ahora entendemos, o sea, yo entendí en ese momento por qué una persona puede llegar quizás a donde otros no llegan. No es solamente talento, estamos hablando de disciplina, hermano. Y para mí eso te lo digo, te lo reitero, te lo dije aquella vez, quizás no te acuerdas, pero te lo reitero. Eso representó muchísimo. Yo digo, ahí está la clave del por qué ese muchacho llegó a la NBA. Es disciplina, sencillamente. No, mira, para hacértelo más simple, y gracias por esa anécdota, yo en mi casa fui el jugador más valioso de todos los Estados Unidos a nivel de la escuela colegial, de la high school, secundaria. De todos los Estados Unidos, yo tuve más de 3,000 universidades atrás de mí. Pero en mi casa, yo tenía que fregar todos los días. Eso era una norma. Esa era la norma. Yo no podía dejar que esa losa, como decimos nosotros, Sí. pasaran de la noche a la mañana. Uno de mis primeros viajes llegando a los Estados Unidos, íbamos para Ohio, Columbus. Mi primer viaje para ir saliendo de Nueva York. Y por la alegría se me olvidó hacer la losa esa noche, porque estaba empaquetando y todo eso. Bueno, para hacer el cuento corto, mi papá me dice en la mañana, ¿para dónde tú vas? Oh, para Columbus, Ohio. Obviamente, soy el mejor jugador de todos los Estados Unidos, me tienen que ir a ver. Sí. Dice, ¿y esa losa que está ahí? ¿Quién la va a hacer? Acuérdate que no me dejó ir al viaje. Yo estuve súper incómodo porque no me dejó ir al viaje y, o sea, ese ego. Pero yo creo que me enseñó una lección que por lo más importante que tú tengas que tener cosas en tu vida, siempre hay una necesidad que tú como persona tienes que hacer. Eso fue fundamental. ¿Y cómo tú ves el hecho, no solamente en el baloncesto, sino en otras disciplinas, que tantos jóvenes... O sea, esto no es un programa motivacional. Quienes me conocen saben que yo hago un periodismo mucho más crítico. Lo mío no es la motivación, pero cuando vemos historias como la tuya, y quizás esa anécdota que te hice me motivó, déjame invitar a Luis Felipe, porque me interesa compartir con gente así. Yo quiero preguntarte, en otras disciplinas, en el baloncesto, ¿cómo tú ves el hecho de que tantos jóvenes con talento fracasan justamente por falta de disciplina? Cuando tú ves esas historias... Porque, mira, te conté esa historia porque para mí es el fundamento del éxito para mí. Si tú quieres ser un profesional, todo lo que tú piensas debe de ser ese arte que tú quieres cultivar. Para mí, el yo tener que fregar todos los días me enseñó a mí lo que es la consistencia, lo que es la disciplina de hacer una cosa todos los días. Aunque hoy no me salió bien, pero yo voy a continuar haciendo ese trabajo, ¿entiendes? So ya con ese modelo que yo tenía de hacer las cosas en mi casa, eso me cultivó a mí de que yo en colegio, yo me levantaba todos los días a las 5 y 5:30 de la mañana para hacer mi ejercicio antes del equipo y llegar a mi escuela, tomar mis clases que empezaban a las 8, pero ya antes de que yo empezara el día, ya yo tenía 3 kilómetros, 3 millas corridas o 500 tiros hechos. So, eso fue parte de mi cultura, que empezó en la casa y entonces ya lo pude trasladar a lo que fue la cancha. No todo el que llega cuenta su historia de la misma manera del que no llega, porque que el hábito de trabajo es muy diferente. No Un dueño de una compañía no se levanta a la misma hora que se levanta el empleado. O sea, no es el hecho de fregar, sino la costumbre de usted saber que tiene una responsabilidad. Yo lo que jugué fue béisbol, fundamentalmente, después del baloncesto, y veía muchos muchachos release, como les dicen, pero release tirando 98 y hasta 100 millas. Y me preguntaban, ¿y por qué ese muchacho está botado del equipo? Bueno, en algo falló, pero tiene el talento. Entonces, eso te dice claramente que el talento no lo es todo. Sí. Recordamos que coincidiste con ese Kevin Garnett, imparable, una bestia debajo del palo. Pero particularmente, ¿cuál tú entiendes que fue el jugador con el que compartiste, que más influyó en ti, que tú decías, oye, pero ese tigre tiene una disciplina tremenda? ¿Cuál jugador influyó en ti? Kevin Garnett. Kevin Garnett. Mismo. Sí, porque Kevin era un trabajador, o sea, insaciable. Él no solamente en la práctica. Entonces, yo comprendí el por qué él tenía esa fuente de energía cuando empecé a jugar con Minnesota. So, Kevin era una persona que no le gustaba salir a las discotecas, a los clubes. So, entonces, él lo que hacía era que él, su itinerario de práctica lo movía alrededor del momento que mucha gente lo iban a motivar como a salir. Ya tenía su excusa. Él se ponía un obstáculo para salir. Exacto. So, nosotros practicábamos de 12 de la noche a 2 de la mañana. Wow.
teníamos un schedule que practicábamos en ese tiempo. ¿Él te invitaba a participar de eso? Sí, practicábamos de 12 de la noche a 2 de la mañana. Y era práctica. Bien, nos queda poco tiempo y quiero hacerte dos preguntas. La primera, vemos unas fotografías y se ha manifestado incluso esa amistad tuya con Michael Jordan. Y vemos que hay una empatía cuando Michael Jordan te ve. ¿Qué representa para ti que un hombre de esa magnitud reconozca a Luis Felipe López y quizás reconozca la labor que ha hecho por el baloncesto? Lo que pasa es que él me respeta. Respeta quien yo fui, que yo hice, no solamente por mi comunidad, y él sabe que yo fui comparado con él. O sea, Jordan no me conoce a mí de la NBA, ya Jordan me conocía a mí desde la escuela secundaria. ¿Se te acercó en la secundaria? No personalmente, pero sí fuimos la única universidad de 3 que fue patrocinada por el brand Jordan. Ok. ¿Entiendes? Ya cuando llego a la NBA ya es una historia vieja porque el mismo Shaquille O'Neal visitó a la escuela secundaria mía cuando estaba en esos tiempos. Por último y brevemente, torneo superior de Santiago, en Sánchez Libertad, ¿qué hay en lo adelante? ¿Cuáles son tus expectativas? Estamos en el torneo de las finales que empieza ahora el 17. Tenemos un equipazo, va a ser un gran torneo primeramente. Pueblo Nuevo también tiene un buen equipo. Por parte de nosotros tenemos a Vikingo, a Juan Guerrero y Gerby Solano, que son toda la selección de la República Dominicana. Y tenemos esa energía, el barrio está encendido, tenemos una comunidad en los Estados Unidos, el Departamento del Exterior, que se ha motivado de una manera en grande para patrocinar que estos jugadores estén aquí con nosotros. Le agradecemos a todas las personas que están aportando, no solamente en las rifas, pero con donaciones, para que este club del GUG marque la diferencia, no solamente en la cancha, pero a nivel de lo que es la comunidad. Luis Felipe, a esto hay que sacarle una segunda parte, necesariamente, porque aquí quedó pendiente temas de política, quedó pendiente temas de baloncesto superior a nivel nacional y quedaron pendientes muchísimas otras cosas. Estamos esperando que esta gente meta mano con nosotros, que estamos activos, contentos y esperando que no solamente con la situación de la pandemia pueda mejorar, pero estamos empezando la cosa con este torneo de Santiago. Así que manténgase, mi gente de Santiago, apoye este torneo. No va a haber mucha gente, muchos fanáticos, lamentablemente, pero pueden ver los juegos por televisión. Lo importante es la calidad. Gracias por estar con nosotros, Hermano, Luis Felipe. gracias a ti. A ustedes también las gracias por habernos acompañado en esta entrega de Sábado al Día. Será hasta una próxima, el otro sábado, si así el cielo lo permite. Estuvo con ustedes Luis Manuel Flores. Pásenla bien. Café y paz. No